Otra vez, en el canal de Medicina Funcional. Quiero que se acostumbren, a los que nos escuchan, el nombre de esta rúbrica o esta playlist del canal nuestro que se llama Medicina Funcional, siempre acompañándonos por el doctor Mauro Luzzatto, que es médico y fisioterapista. Y hoy el tema, otro tema importante. Yo creo que es importante para pacientes y es importante para colegas. La oculomotricidad, un gran olvidado, el movimiento del ojo. Interviene en la postura, lo tengo que tratar. ¿Cómo lo tengo que tratar? Bueno, vamos a ver el punto de vista de dos personas. Uno de la escuela de Mauro y el otro de la escuela nuestra. No se lo pierdan, va a ser un interesante video. Mauro, ¿cómo te va? Hola, Fidel, ¿cómo Otro estás? Mucho video, gusto. Un gusto estar de nuevo. de nuevo en el canal, otro video. Tema importante, me parece, tema muy, muy importante que es oculomotricidad. Ya que está el gran olvidado, no sé en la parte media que pensás vos, pero yo de acá lo veo como el gran olvidado. No se le lleva mucho la atención y me gustaría que la gente, al menos el público, entienda que es importante. Entonces, te voy a dar la palabra a vos para que vos des el punto de vista de tu escuela. ¿Qué hacen? Bien, ¿Cómo ven ustedes? Si altera, o lo importante es entender cómo interfiere en la postura, cómo interfiere la la oculomotricidad. A ti la palabra. bien. Bueno, en la pregunta esta de si nosotros lo sabemos o no lo sabemos en relación a la parte médica, te podría decir que tanto en mi formación de grado como médico, como de posgrado de médico especialista en rehabilitación, no fue un tema que se haya tratado. O sea, mi conocimiento del tema tiene mucho más que ver con disciplinas relacionadas con la kinesiología y sobre todo con el trabajo interdisciplinario con otros profesionales que sí lo tenían en cuenta, razón por la cual me puse a estudiar un poco del tema. De todos modos, si tuviésemos hacer un resumen de lo que tiene que ver con la parte oculomotora y de la articulación temporomandibular, yo creo que un concepto que también es más fácil de entender es básicamente que estamos hablando de sistemas motores, tanto el oculomotor como de la articulación temporomandibular, que son distales, es decir, esto para que quede claro, sería como la mano y el hombro. Uno cuando mira motricidad distal, ya se sabe que las secuencias de movimientos primero generan un aumento del tono próximo, es decir, para que yo pueda mover la mano con suficiencia en tareas, por ejemplo, de precisión, requiero una preactivación de los músculos más proximales, porque para que yo pueda mover con precisión la parte distal, sí o sí tiene que haber primero una buena base, digamos, que en este caso serían las articulaciones proximales. Y esto, cuando nosotros lo miramos en los ojos, que es un sistema motor, o en la ATM, que es un sistema motor, es distal respecto de las cervicales, con lo cual es muy lógico pensar de que existe una interrelación entre problemas que pueda haber de la motricidad de estos sistemas, tanto de la ATM como de la parte, digamos, visual, con respecto a lo que ocurre en la cervical, porque trabajan en conjunto y es imposible que haya acciones musculares de estos sistemas que no tengan preactivación de los otros, con lo cual disfunciones en los sistemas distales, oculomotor, ATM, sí o sí tienen que tener algún tipo de repercusión. Esto desde lo que es biomecánica o ciencia básica. Después está el hecho de los estudios clínicos, como me has comentado algunas veces que han hecho ustedes en su escuela, que además documentan cuáles son esas alteraciones, terminan de generar, digamos, evidencia con esto. Entonces, bueno, es importante, por supuesto, porque nosotros si no estamos a lo mejor tratando de analizar qué es lo que pasa a nivel de la cervical y nos estamos perdiendo que hay una disfunción más distal, o sea, más lejana, que de alguna manera está motivando ese aumento del tono cervical, ese dolor a nivel cervical, esa contractura. Entonces, sí consideramos que es importante. Si me preguntás si nosotros tenemos una muy buena base, yo diría que la única base es la parte biomecánica y más en fisioterapia o en kinesiología se ha visto algo de eso. Y en medicina realmente estoy seguro que si uno hace una estadística, el 99% de los médicos y aún dentro de los grupos de los rehabilitadores no tienen muy en cuenta lo que pasa a nivel de ATM o lo que pasa a nivel, quizás ATM un poco más, pero a nivel oculomotor es muy probable que casi nada con respecto a decir, hay que evaluar eso cuando alguien tiene consulta por dolor cervical. Se van de cabeza al disco, te diría, directamente, ni siquiera a ver si tiene una resonancia, etcétera. Así que van.
Mira, te cuento cómo es nosotros un tema vemos, interesante. en la escuela. Que la oculomotricidad, o sea, que que interviene y cómo en la alteración postural. Y eso es terrible que en la rehabilitación no se tenga en cuenta. Las alteraciones posturales del ojo en nuestra escuela las dividimos en visión y movilidad. ¿Eh? La visión, es decir, la pérdida de visión, altera la postura en el sentido sagital. Si yo veo poco, me voy para adelante o me voy para atrás. Entonces altero mi baricentro en el sentido sagital. La oculomotricidad, cuando no funciona bien, se pierde visión periférica. Mira qué importante en el deporte. Un tenista que no tiene visión periférica no prende una pelota, ¿eh? Se le escapa, ¿no? Una pelota. A menos que cambie la postura del cuello para verla. ¿Eh? Claro, Y después se lesionan. ¿Eh? Entonces, si la visión periférica está relacionada a la oculomotricidad. Y entonces, y ahí tiene que ver también el ojo dominante, el ojo dominado, es una charla larga, ¿no? Para hacer esto. Pero simplificando, visión. La visión, es decir, el ojo que ve en el sentido sagital, altera la postura en el sentido sagital, la pérdida o el aumento de visión, ¿no? Hay gente que ve más y se aleja, y el baricentro se va para atrás. Hay gente que ve menos y se va acercando al objeto y el baricentro se va para adelante. Y la oculomotricidad interviene en la visión periférica. ¿Y qué hace el cuerpo? Cuando la visión periférica se pierde, se gira la cabeza y se empieza a ver por el ojo dominante, el que está más acostumbrado a ver. Y ahí tenés la cervical, después, con un problema de oculomotricidad. Y mira otro estudio, las laterodesviaciones. Tú sabes que la convergencia, lo llamamos hipoconvergencia, ¿no? Puede ser monolateral o bilateral, ¿no? Puede ser unilateral o bilateral. Mira otra vez la mandíbula, mira el gran perturbador, el gran demonito que los dentistas no la quieren entender. Y los médicos no lo saben porque no lo estudian, pero el dentista no lo quiere entender. Mira, anteposiciones mandibulares, es decir, la mandíbula hacia adelante. Y retroposiciones mandibulares, es decir, la mandíbula para atrás. Se pierde la convergencia bilateral. Hipoconvergencia bilateral. Este es un estudio que hice yo en el 1990. Y se altera la postura en el sentido sagital. Mira vos, qué lindo, qué linda conexión. Y en las laterodesviaciones, se pierde la convergencia unilateralmente y se sobrecarga la postura hacia un lado o hacia el otro, pero nunca sagital. Entonces, mira qué interesante, ¿eh? La conexión que hay entre y el sistema oculomotor, que es uno de los receptores más importantes, el sistema tónico postural, el sistema craneofacial y la rehabilitación. ¿Y sabes qué? Una cosa, que normalmente la hipoconvergencia está relacionada con bloqueos cervicales. Y entonces el optometrista muchas veces dice, voy a tratarla con ejercicios. Si no desbloquea las cervicales y si no anula la boca, muy mala rehabilitación. Entonces, claro. mira, ahí cómo entra la interdisciplina, ¿no? Que el médico entienda esto, que el optometrista y el oftalmólogo entienda esto, y que el odontólogo entienda esto, para no tratar tan traumáticamente a la gente como la están tratando. ¿Querés agregar algo Claro. sobre esto, Mauro? No, no, me parece fundamental. Yo había empezado un poco con la cuestión de ciencia básica, pero lo que estás diciendo que tiene que ver con interconexiones también relacionadas con lo sensorial, digamos, con manejar el sensorio, obviamente están incluidas y es interesante el estudio que me estás mencionando porque, bueno, de alguna manera no solo las documenta, sino que las sistematiza, ¿no? Para poder ya saber hacia qué lado ir. Así que bueno, me parece que es fundamental, lo tendrán que saber todos los médicos rehabilitadores y todos los médicos que trabajen con pacientes con dolor, que encima hay realmente un conocimiento que trasciende una especialidad, ¿no? Porque ¿cuántos clínicos ven pacientes con taquicardia y no hacen ni siquiera, piensan que el examen tiene que ser sí o sí estructural y le piden la placa, ¿no? Y perdiéndose poder hacer, porque tampoco cuánto tiempo te lleva hacer
un examen, aunque sea para detección de screening, para ver alteraciones. Mirar un poco, inspección, 2 o 3 maniobras y podrían ya, se llevan menos, el mismo tiempo que dar un diclofenac. Clic, clac. Claro, por eso digo, ¿no? Y Hay cosas que no tienen que ver mirar ni siquiera con el tiempo. otra cosa importante de todo esto, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Que tendríamos que hablar de hipoconvergencia en un video, a lo mejor lo hacemos, el video ese. Hay un núcleo neurofisiológicamente que se llama núcleo de pérdida, que es el núcleo coordinador de los dos núcleos oculomotores. ¿Eh? Ese trabaja en la visión biocular, de los dos ojos, no en la mono. Mira vos, el sistema masticatorio altera el núcleo de pérdida neurofisiológicamente. Por eso nosotros tenemos un test, que es el test de la convergencia y el test diferencial. Cuando un ojo no converge y vos tapás el ojo y volvés a repetir el test y el ojo converge, es una disminución del núcleo de pérdida. Y eso es seguro debido al sistema masticatorio. La oculomotricidad puede ser una parálisis, puede ser un recto externo que no funciona, puede ser un núcleo que no funciona, ¿no? Entonces nosotros tenemos un test diferencial también para eso, para que el médico entienda cómo y qué tiene que hacer. Que algún día vamos a hablar también de tratamiento, ¿no? Bueno, Me parece genial. yo creo que este video lo tenemos ahí terminado. Así lo dejamos con el like. Entonces, como cuando uno dice a la gente, vengan, vengan, que vamos a hablar de más cosas. Ya, okay. Seguiremos en otro video con otro tema más. Okay. Bueno, gracias por tu compañía, Mauro, y nos vemos. No, muchas gracias por la invitación. Y nos vemos. Yo encantado de tenerte aquí conmigo. Un abrazo grande y al próximo video. Ahora.